Gracias por acompañarnos. Desde el Observatorio de Coyuntura y Asuntos Internacionales de UTEPSA, seguimos los hechos que marcan el momento que estamos viviendo con un objetivo simple: entender qué está pasando y qué implica para la vida diaria de las familias, los trabajadores y quienes producen y emprenden. En palabras sencillas, coyuntura es el momento cuando se juntan hechos y circunstancias que cambian el panorama y obligan a tomar decisiones. Hoy conversaremos sobre la anulación del Decreto Supremo 5503 y la aprobación del Decreto Supremo 5516, una nueva norma de medidas económicas y sociales que han puesto el tema y en el centro del debate público muchas áreas y muchas actividades en nuestro país. Para analizar este cambio normativo nos acompaña el abogado Jorge Plaza, con experiencia en temas legales, financieros y tributarios. Él es una persona, es un profesional muy idóneo, un profesional que ha trabajado en esferas internacionales y está aquí con nosotros para poder analizar palmo a palmo sobre lo que es el decreto. Gracias por estar con nosotros, doctor Plaza. Para empezar, en palabras simples, ¿qué significa que un decreto se abrogue y se lo reemplace por otro? Ok, muchísimas gracias por la invitación. Voy a ser muy preciso en esto. La abrogación significa la eliminación total de la norma. ¿Ok? Es cuando se decide eliminar totalmente y no en forma parcial. Ya. Ahora, entrándonos al nuevo decreto, eh, hablemos de política cambiaria y monetaria. El decreto Supremo 5503 hablaba de transitar hacia un nuevo régimen cambiario. El decreto Supremo 5516 no toca ese punto. ¿Es una marcha atrás o se decidió tratarlo por otra vía? ¿Qué piensa usted? Mira, yo creo que hay que hacer un breve, hay que contextualizar, ¿no es cierto? El decreto 5503 es una medida que el gobierno la emitió cuando hizo una evaluación de una situación en Bolivia bastante crítica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista energético y desde el punto de vista social. Entonces, el decreto Supremo 5503 es una declaratoria de emergencia, ¿ok? Que tiene, es bastante completa, compleja además, con 121 artículos, ¿verdad? Uno de los temas está vinculado con esta cuestión que mencionas, ¿no? Entonces, si uno analiza en forma puntual, digamos, esa norma, efectivamente el gobierno, al abrogar el decreto 5503, ha dejado para que este tema se lo trate más adelante. ¿Ok? Entonces, hay muchas lecturas en relación con este tema, ¿cierto? Porque es un tema que forma parte del paquete general que el gobierno ha diseñado para poder afrontar esa crisis que el país necesitaba. Entonces, en mi opinión, eso es lo que hizo el gobierno, ¿verdad? Obviamente presionado por los temas sociales, lo pasó para adelante. No sabemos cuándo, cómo, en fin. Antes de comenzar la entrevista estábamos hablando sobre Paraguay y un clima atractivo de inversiones en Paraguay. Sobre este tema y sobre el decreto 5503 que ofrece o ofrecía estabilidad jurídica por 15 años y un fast track para proyectos estratégicos, al no estar en el decreto supremo 5516, se debilita la confianza para la inversión de largo plazo, poniendo, por ejemplo, el tema de Paraguay que estábamos hablando hace un momento. Absolutamente, absolutamente. Es una señal bastante negativa para los inversionistas, teniendo en consideración que los países vecinos están en una suerte de atracción de capitales, atracción de inversiones y garantizando seguridad jurídica. Ya que pones el caso de Paraguay, Paraguay en septiembre, a inicio de septiembre, promulgó tres nuevas leyes, ¿ok? Que actualizó los regímenes de maquila, ¿no? El de zonas francas y otro de atracción de inversiones tecnológicas. Y una de las características que en las leyes que ellos emitieron fue de que garantizan por entre 15 y 20 años que no se modifiquen las normas. Entonces, claramente,
vemos que los países vecinos están dando seguridad a esas inversiones con una proyección de 15 a 20 años y nosotros, por ejemplo, lo estamos hablando. Entonces, claramente eso es una mala señal. Entonces es imperativo quizás volver a ir sobre ese punto más adelante. Si queremos ser competitivos, si queremos atraer inversiones que realmente puedan potenciar al país, ese es un tema que tiene que estar en la mesa. Ahora, hablando de clima de inversiones, sabemos que con inversiones se reactiva la productividad en un país. ¿Alcanza con un arancel cero para maquinaria y equipos hasta diciembre del 2026? ¿O qué debería acompañar esa medida para que se note en producción y empleo dentro del ámbito boliviano? Claramente eso es insuficiente, ¿verdad? Es una medida que ayuda, pero no garantiza, porque cuando hablamos de inversión, estamos hablando de una proyección que va más allá del año. Entonces el decreto era bastante eh, mm, limitado porque hablaba de 12 meses nada más, Ujú. ¿cierto? Y cuando una compañía piensa en una inversión, siempre tiene un horizonte entre 5 a 10 años, dependiendo de cuál es el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, no era suficiente, pero hay que verlo en el contexto de las medidas que tiene el gobierno, que puso el gobierno, y claramente hay que priorizar. Entonces, esa era una señal, yo diría, una señal que permitía que los costos de importación sean más competitivos, que solamente eso. Pero hay una serie de otros componentes cuando el empresario decide hacer una inversión. Financiamiento, el tema cambiario, el tema de transporte, el tema regulatorio, el tema impositivo. Entonces, hay una serie de elementos que se toman en cuenta para tomar la decisión de inversión. Ahora, usted ha hablado del tema impositivo y estamos viendo rápidamente. Hablamos de equidad tributaria, usted es especialista en temas tributarios. El decreto supremo abrogado permitía a profesionales, por ejemplo, independientes, descargar facturas personales sin exigir vínculo directo con su actividad. La eliminación de este beneficio afecta a la equidad tributaria para el sector. Bueno, aquí hay que hacer una serie de consideraciones Ya. técnicas, ¿verdad? Si uno lo ve en forma global, cuando uno habla de equidad, uno tiene que establecer como puntos de comparación. Entonces, el profesional independiente se compararía al profesional dependiente. ¿Ok? Entonces, claramente hay una diferenciación y un mayor facilidad para el profesional dependiente, ¿cierto? Entonces, ahí sí afecta el tema de equidad, ¿cierto? Eran unas medidas que yo diría eran parches, ¿cierto? Porque lo que el país necesita realmente es diseñar un nuevo sistema que básicamente tenga sistema tributario que sea neutro y que permita la atracción de inversiones en un contexto regional donde cada vez, si ustedes observan, permite de que haya, de que los impuestos en sí no sean una carga significativa para el empresario, sino que permite esa neutralidad y pueda ser competitiva la industria. Ahora, relacionado a este tema y relacionado con el tema del alivio fiscal, este decreto supremo 5503 contemplaba la prescripción de oficio de intereses y sanciones para deudas anteriores a octubre de 2025. ¿Qué lectura le merece esta medida, que esta medida, mejor dicho, no se ratifique en el decreto supremo actual? Eso también yo creo que es una necesidad de que el gobierno encare el poder limpiar estas deudas fiscales, que muchas han sido como consecuencia de problemas, el COVID, la cantidad de paros, o sea, el parar el aparato ha generado una serie de problemas a los contribuyentes que en muchos casos son incobrables esas deudas, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando hay estas medidas de reactivación económica, vienen atreladas a un paquete de alivio, ¿cierto? Entonces, eso también es un retroceso, ¿cierto? O sea, si uno lo ve contextualmente al decreto supremo 5503, es un decreto bastante completo que tenía 121 artículos y el sustituto del 5516 es muy preciso con 5 medidas únicamente. 32 artículos.
Nada más que 32 artículos tiene el actual decreto. Ahora, eh, si seguimos hablando de incentivos a la producción, de inversión y empleo formal, el Decreto Supremo 5503 incluía beneficios orientados a la reactivación, a la producción nacional, a la inversión privada y el empleo formal. Al no estar en el Decreto Supremo 5516, porque así lo hemos estado mirando y esa es la idea de este análisis, ¿queda un vacío o se moverá otra norma? ¿Qué cree usted? Mira, yo pienso que considerando lo positivo de la norma, si uno, del 5503 fue de que ha conseguido de alguna manera estabilizar el mercado. ¿Ok? ¿Y cómo uno lo puede cómo uno lo puede visualizar ese tema? Si uno ve el tipo de cambio en el mercado blue, el mercado negro, en fin, está abajo del 10. Antes de ese decreto antes del nuevo gobierno era muy volátil. En cambio ahora está de alguna, entonces ha cumplido una función por lo menos de generar confianza. Ahora, todas esas medidas que tenía incorporada el 5503, el gobierno tiene que tener de alguna manera la inteligencia como para que las vuelva a socializar y se las implemente, porque son absolutamente necesarias. ¿Ok? Lo que el país necesita es reactivar la economía. Y hoy tenemos un país que tiene una serie de dificultades, no es competitivo a nivel internacional, ¿cierto? Y eso hay que acomodarlo, hay que ajustarlo. ¿Ok? Entonces yo creo que la lectura que yo tengo profesionalmente es que era una norma perfectible porque tenía algunos errores, ¿cierto? Pero apuntaba a la reactivación, apuntaba a a estabilizar el país, ¿cierto? Y entonces lo que corresponde ahora es ser inteligente y incorporar a través de otros mecanismos, y ya sean una leyes, ¿no es cierto? U otro tipo de instrumentos que permitan generar ese clima de confianza. Usted que trabaja y que ha trabajado en empresas muy importantes y además ha trabajado en el exterior, con el decreto y todas las normas que se están hoy desarrollando, ¿cómo ve el futuro de Bolivia? Yo sé que no tenemos una bola de cristal, digamos, para mirar, pero ¿cómo observa? ¿Hay fe, hay esperanza hacia un futuro mejor para nosotros? Yo lo veo desde una perspectiva, estuve el último año viviendo en Paraguay, ¿cierto? Y hablando con empresarios, viendo un poco cómo el Paraguay ha conseguido atraer inversiones. Bolivia tiene un potencial gigante, ¿no? Pero necesita estabilidad, necesita dar confianza, ¿no? Entonces, las primeras medidas que daba el gobierno han ido en esa línea, ¿ok? Este tema de la abrogación del decreto 5503 realmente fue un punto de inflexión, ¿cierto? Desde el punto de vista político, hay una serie de otros factores que probablemente el gobierno decidió discutir ese tema más adelante. Hay un tema político por el tema de las elecciones nacionales, habían visitas internacionales importantes vinculadas con el tema de crédito del BID. Entonces, parecería de que es una especie de retroceso táctico de parte del gobierno, ¿cierto? Pero es un tema que lo positivo es que el gobierno está consciente, ya ha dado una solución, ya ha establecido una línea para solucionar y que es coherente y es lo que el país necesita para poder dar estabilidad, dar seguridad, dar confianza. Porque en la medida que se genere esa confianza, se va a permitir que inversionistas locales y del exterior puedan invertir y reactivar el aparato productivo que nos hace falta. Tenemos, por ejemplo, en el agro hay un potencial gigante, ¿no es cierto?, para poder explotarlo. Se necesita tecnología, acomodar algunas normas, etcétera, pero hay mucho potencial. Bolivia tiene potencial. Yo soy una persona muy optimista en relación con este tema, ¿no? De que si hacemos las cosas bien, nos va a ir mucho mejor a los bolivianos. Jorge, aprovechando su visita y ya para finalizar, recientemente un tema de coyuntura, así como es el observatorio analiza temas de coyuntura, ha sido la presencia del presidente Rodrigo Paz en la cumbre del Mercosur, en la firma del convenio con la Unión Europea. ¿Cómo ve, qué señales da Bolivia en ese sentido?
Bueno, el presidente Paz hizo una presentación muy profesional. Me gustó muchísimo la presentación donde hacía una mención a la guerra con Paraguay, pero en resumen, creo que el presidente está mostrando confianza, ¿no? Está mostrando de que Bolivia es un país que requiere la integración, quiere integrarse, ¿no? Y está dispuesto a generar las condiciones para que Bolivia se incorpore completamente al Mercosur, ¿cierto? Y obviamente a todos los beneficios que implica tener un mercado común. Le agradecemos muchísimo su visita, el haber estado con nosotros. Últimas palabras para poder despedirse. Bien, pienso que felicitar al observatorio, pienso que es muy importante estos temas de coyuntura, discutirlos, porque nos permite tener una visión plural, discutir las cosas, ¿no es cierto?, que son importantes para el desarrollo de este país. Y bueno, agradecerle a usted y a toda su audiencia. Gracias, doctor Jorge Plaza. En momentos como este, entender el alcance de una norma no es un lujo, es parte de tomar decisiones como ciudadanos. Así que gracias por acompañarnos. El Observatorio de Coyuntura y Asuntos Internacionales estuvo con el doctor Jorge Plaza. Hablamos sobre la abrogación del Decreto Supremo 5503 y obviamente analizamos todo lo relacionado a lo que pasa en el país. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad.